Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, Los dones del Espíritu Santo. Buenos días, hermanos. Qué gusto por ver de nuevo, estar juntos, estudiando juntos la palabra del Señor. Para nosotros es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios porque ella nos enseña para que seamos sabios en nuestra manera de vivir. Y debemos reconocer todo lo que la palabra nos quiere enseñar, de tal manera que les rogamos que pongamos atención. Estamos estudiando los dones del Espíritu. Y en esta mañana el tema es el don de sabiduría. Y el texto inicial lo encontramos en Santiago 1:5. Estelita, ¿lo quieres tú leer? Vamos a leer entonces en Santiago 1:5, hermanos. Que Dios les bendiga esta mañana. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué comentarios puedes tú hacer a eso? Bueno, en Santiago capítulo 1 nos dice aquí que una oferta muy especial, ¿verdad? Si tenemos falta de sabiduría, que nosotros la podemos pedir a Dios, porque Él nos la va a dar, o sea, sin distinción, porque aquí dice el cual la da a todos y la da abundantemente y sin reproche, o sea, sin decir, bueno, ustedes no son sabios, ustedes no hacen las cosas bien, sino dice que sin reproche y nos la va a dar. Así que esta mañana tenemos en el texto de la lección del día de hoy una posibilidad muy grande de que podemos pedirle al Señor sabiduría, y Él dice que Él nos la va a dar a todos en abundancia y sin reproche. Muy bien. Tenemos realmente dos listados de dones del Espíritu Santo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, 12, 7 y 11, y otra en el libro de Romanos 12. Encontramos alguna diferencia entre los dos listados, y lo que sucede es que estas diferencias fue porque habían necesidades diferentes de la iglesia en Corinto, eran distintas a las de los hermanos en Roma. Sin embargo, el mensaje es el mismo. Corintios era un puerto, Roma era la capital del mundo. Es decir, las necesidades eran diferentes. Los unos eran unos comerciantes, mientras que Roma era el centro del universo de aquel entonces. Por eso es que hay alguna divergencia entre los listados que Pablo da. Pero una cosa sí es cierta, el mensaje es el mismo, aunque sea un poco diferente, el mensaje es el mismo. El primer mensaje es que los dones son dados para la edificación de la iglesia. Si la persona que tiene un don no lo usa para la edificación de la iglesia, pues no está haciendo nada. Así es. No está haciendo nada.
Vamos a ver qué pasaba en la iglesia de Corinto y el don de la sabiduría. Algunos hermanos de esa iglesia tenían ideas equivocadas respecto a los dones espirituales. Ellos veían este don solo como una sabiduría intelectual y filosófica, es decir, sabiduría humana y no sabiduría de Dios. Todavía vivimos enfrentando los problemas de la sabiduría humana. La sabiduría humana pues nos quiere decir cómo vivir, nos quiere imponer sus reglas, nos quiere decir que debemos estar a la moda, que debemos estar de acuerdo a nuestro tiempo, pero esa no es sabiduría de Dios, esa es sabiduría humana. Es decir, lo que se nos dice, que nos adaptemos a las corrientes de este mundo. Pablo nos dice allá, no os conforméis a los bienes de ¿cómo? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, es decir, el tiempo no significa nada. Más bien tenemos que volver a los tiempos antiguos para encontrar lo que Dios quería decir a la humanidad. Así que tengamos bien claro eso, pues hermanos, la sabiduría humana es lo que maneja el mundo en determinado tiempo. Y la sabiduría de Dios es eterna. Para siempre. Es para siempre. ¿Qué nos dice Santiago 3:13 y 18, Estelita? Sí, pues no vamos a leer todo porque es bastante, ¿verdad? Pero más que todo en estos versículos dice que habla aquí cómo Pablo no les habló con palabras de humana sabiduría. Por lo mismo ellos rechazaron la autoridad y las enseñanzas del apóstol, ¿verdad? En todo este pasaje. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Pablo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si ustedes en las relaciones humanas que hay tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, contención es deseo de pelear. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora Pablo presentó, dice a los corintios, un listado para que comprendieran la naturaleza y propósito de los dones espirituales de Dios. A ver, léelos tú a Estelita, donde dice A. Vamos a leer entonces la diversidad de dones espirituales, ¿verdad? En Primera de Corintios 12. Uno por uno. Sí, por eso voy a reafirmarlo con el texto. Sí. 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad quiere decir que hay muchas formas de recibir un obsequio de Dios para que esa persona se dedique a la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, hay que estarlos repitiendo, no son para lujo personal, sino que son para una actividad extraordinaria que le dé gloria y honra al cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones espirituales. Léelo tú, pues, Estelita. Bueno, dice entonces que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4-11 presenta la siguiente lista de dones y la fuente o origen de los mismos, ¿verdad? Y vamos a ver algunos de ellos, no todos. El versículo 4 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El 6 dice que hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 7 dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Bueno, volvamos a recalcar eso, pues, que la manifestación del Espíritu es para el bien de todos, no para que nos peleemos, no para que andemos desprestigiando el uno al otro. Por eso es que el amor es como quien dice, el punto de unión. Sí.
entre un don y el otro, porque es la única manera como no nos vamos a pelear si sabemos que son manifestaciones del mismo Espíritu Santo. Sí, en el versículo número 8 que estamos viendo de Corintios, dice que a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Vuelve a recalcar, ¿verdad? Entonces estamos leyendo prácticamente en Corintios 12, 4 al 11, ¿verdad? Haciendo un resumen de los versículos, recalcando en cada uno de ellos, pero el Señor es el mismo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí otra vez en el 8, versículo 8, vuelve a decir, según el mismo Espíritu. Y en el versículo número 11 dice, versículo número 9 dice, a otro le es dada fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si vemos, en todo se está recalcando que es por el mismo Espíritu. Y en el versículo 10 y 11 dice, a otro el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. Y si seguimos más adelante vamos a ver entonces también en los siguientes versículos que dice a otro diversidad de géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, los dones son para bendición de la iglesia. Deberíamos de preguntarles entonces a las personas que tienen algún don, de qué manera están ellos siendo una bendición para la iglesia. Porque a veces resultan que, así como los discípulos se peleaban con el tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el más importante? Así también a veces nos puede ser, ¿va? Que comenzamos a decir que cuál don es el más importante y que yo quiero ese, yo quiero ese. Pues no, lo que el Espíritu nos quiera dar, lo que el Espíritu nos quiera usar, esa es la manera como nosotros vamos a vivir. O cuando le da algún don de estos que los mira uno así espectaculares, como el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de profecía, ¿verdad? Que muchos, el don de lenguas y todo. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si no, pudiera ser que también a las personas así se dirán, pues esos son los más importantes y a mí me dio ese, y los otros que están como por aquí más pequeños, ¿verdad? Como es la diversidad de actividades, ¿verdad? Sí. Pero en todos, por lo mismo, nos recalca aquí en Corintios, que en todos el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo, pero además tiene el propósito de edificar la iglesia, no el propósito de meter cizaña entre algunos, sino por el contrario, para hacer bendición a todos los hermanos que pertenecen a la iglesia. Edificación. En esta mañana vamos a leer específicamente, y esa es la lección de hoy, el don de sabiduría. Vamos a definirlo pues. ¿Qué es el don de sabiduría, Estelita? Léelo. Aquí nos dice más o menos algunas palabras, ¿verdad? Que van a darnos la definición de esto. Y habla acerca de lo que es el logos, que es un término que tiene un significado muy amplio, como que significa hablar, enseñar, doctrina, palabra, mensaje, comunicación. Y el otro término que se usa es Sofía, que significa discernimiento, entendimiento, juicio, buen sentido, habilidad para captar o comprender, ¿verdad? O sea, haciendo un resumen, el don de sabiduría, dice aquí la lección, que es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer la voluntad de Dios y aplicarla para la edificación de la iglesia, especialmente cuando se tienen que tomar decisiones muy difíciles a veces en la iglesia, ¿verdad? Sí.
Entonces, el don de sabiduría, que es el que estamos estudiando el día de hoy, pues tiene un principio. Es decir, ¿qué genera que aparezca el don de sabiduría? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría. ¿Dónde comienza el principio? ¿Dónde comienza el don de sabiduría? Comienza en El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por supuesto que el temor de Jehová no es un temor de miedo, sino simplemente obediencia a Jehová. No que te va a dar COVID si no te portas bien, o va a pasar tal cosa, no. Es el deseo de buscar la voluntad de Dios, porque es para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En todos lados del mundo se está juntando todos esos fieles seguidores del Señor que constituyen la iglesia de Cristo, no solo esta donde estamos, sino todas alrededor del mundo, están constituyendo los salvos en Cristo Jesús que van a ser presentados en el día del juicio. Dice también que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos, ¿qué quiere decir insensato, Tela? Pues personas que realmente así como que no entienden, ¿verdad? Que no hacen caso, que son rebeldes. Sí. La insensatez es lo contrario de la sabiduría. La sabiduría es bella. La insensatez es fea. Porque solo hacemos tonterías, ¿verdad? Sí. La insensatez. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando la gente oye el Evangelio y no lo valora, pues es una persona en cierto sentido insensata, porque la palabra de Dios es tan clara que no podemos dejar de meditar en ella. Que cualquiera la puede comprender, ¿verdad? De hecho, pues nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que da también ese conocimiento, ¿verdad? Para poder comprender mejor la palabra de Dios y lo que quieren enseñarnos. Pero si la gente no lo recibe, entonces se vuelve insensato también, ¿verdad? Y desprecia todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa sabiduría que no es humana, sino es sabiduría de Dios. Porque para los griegos el hombre era en esencia un ser racional. Por lo tanto, razón era el único instrumento, no solo para cambiar la sociedad, sino también para regular y controlar la vida moral del ser humano. Sí, para los griegos todo era razonable. Todo había que razonarlo. Todavía había que... Todo se resolvía con razonamientos, ¿verdad? Sí. Si te hacen algo, pues tú vas a hacer esto, etcétera, para neutralizar lo que te hicieron. Era el único instrumento para cambiar la sociedad, pero también para regular y controlar la vida moral de los seres humanos. Los griegos representan realmente el nacimiento de los grandes filósofos que todavía están en vigencia. Allá en tiempos de Jesús decía, los griegos buscan razones. ¿Por qué? Porque para ellos, como no conocían a Dios, todo era deducción razonable. Y los judíos, dice, buscan milagros. Los milagros, ellos buscaban milagros, pero lo que tenían que buscar era la presencia de Dios a través del pensamiento de Dios que estaba impregnado en la Biblia. Pero de acuerdo con la palabra, con la Biblia, la sabiduría no se alcanza por medio de la inteligencia o la razón, sino ¿por qué? ¿Por qué? Por medio del conocimiento de Dios. Por medio del conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios,
puedo llegar a ser una persona Sabia. sabia. Si no conozco el pensamiento de Dios, todo lo que yo pueda decir puede ser como palabras que se las lleva el viento. Por un tiempo pueden dominar a la humanidad, pero luego viene otra generación y eso desechan Sí. lo bueno o lo malo que tenga la generación anterior. O solo lo ponen, o solo lo hacen como un razonamiento, pero no lo ponen en práctica, ni tampoco realmente puede cambiar y transformar la vida de ellos, ¿verdad? En su interior. Ujú. Busquemos en Proverbios 2, 10, 12. Dice que cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Muy interesante este texto de Proverbios. Sí, Cuando la sabiduría entra en tu corazón. La palabra corazón ahí quiere decir cuando entre a tu alma, cuando entre a tu mente, cuando entre a tus sentimientos. Pero la sabiduría de Dios, ¿verdad? sí, Entrar en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma, la discreción te guardará. Es decir, no te vas a envanecer, sino que vas a ser una persona discreta, oportuna en hablar del Señor. No solo te guardará la sabiduría, sino te preservará la inteligencia. Te preservará ¿cómo? Pues librándote del mal camino. Si nosotros seguimos en nuestro mal camino, quiere decir que la sabiduría de Dios no entró a tu corazón. Tú estás trabajando en base de sabiduría humana y la sabiduría humana está condicionada por hacer dinero. Sí. así es. Toda la humanidad está tratando de hacer dinero sin darse cuenta que sus días están contados. Ajá. Como el rico aquel que hizo todas las cosas y que Dios le dijo, y lo que esta noche te vas a morir, le dicen, y lo que te has afanado, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Y en Proverbios 4:7 es muy importante lo que dice ahí. Léelo, Tela. Sabiduría dice, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría y la inteligencia se complementan. La inteligencia es la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y si te tomas tú la sabiduría, pues la sabiduría va a hacer de ti una persona excepcional. Una persona excepcional. ¿Qué dice Efesios 5:15? Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Es una buena exhortación para la gente de nuestro tiempo. Mirad cómo andéis, mirad cómo estés viviendo tu vida. Dios nos hizo para que pudiéramos tener vidas victoriosas sobre el mal. Pero si el mal nos está dominando a nosotros, entonces nosotros no estamos en victoria, estamos en fracaso. Es urgente mirar cómo andamos. Pero la gente lo que menos hace es mirar cómo anda. Siempre piensa que anda muy bien. Sí. Y todo lo valora en la cantidad de dinero que tiene. Lo que pasa, si yo me estaba recordando, ¿verdad? Que a veces un profesor nos decía, siempre hay que hacer un alto en su camino, ¿verdad? En el camino de uno, para pensar hacia dónde va. Si sigue en el camino donde va, hacia dónde lo va a llevar. Porque como todos los días están a veces saturados de tantas cosas que hacer, que la gente hoy no tiene tiempo de ponerse a pensar, y si voy en esta dirección de mi vida, ¿esto hacia dónde me va a llevar al final? ¿Verdad? Sí. Pero porque siempre es bueno hacer un alto en el camino de la vida de uno y pensar realmente si vamos por el buen camino o vamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad? No solo le harán, sino que nos van a llevar al fracaso. Nos van a llevar al fracaso. Al fracaso.
Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es decir, diligencia quiere decir apúrate, porque más tiempo pases en ese camino malo, más te vas pervirtiendo, más lejos estás de Dios, más lejos estás de servir de algo más que de tropiezo para otros. Ajá. Por eso nos exhorta, ¿verdad? Cómo andéis, ¿verdad? Porque definitivamente todo lo que hacemos hoy trae consecuencias para nuestra vida futura. Por lo mismo es importante pensar bien qué es lo que estamos haciendo y que si lo que estoy haciendo yo hoy, qué va a pasar para mí en el futuro, qué consecuencias negativas o positivas va a traer para mi vida. Pero Santiago 1.5, ¿qué dice? Sí, Santiago 1.5 pues es el texto que vimos al principio, ¿verdad? Porque es es algo bonito y especial que nos ofrece aquí el Señor, porque si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, nos dice que se la pidamos a Dios, porque Él nos la va a dar abundantemente, sin reprocharnos nada, y Él ofrece que nos la va a dar. Así que es una promesa que tenemos ahí para el Señor, para nosotros, gracias para a Dios, todos, pues, para cada uno. que Dios hace sabio al sencillo, dice, ¿verdad? Así es. Pero sencillo, la gente piensa que se trata del sencillo en el concepto de pobreza. Pobreza material. No se trata de cuestión económica, ni cultural, ni de ninguna forma, sino sencillo quiere decir que está abierto a escuchar, el que está dispuesto a cambiar, el que está abierto al análisis de las cosas que el Señor está hablando. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos si queremos que Dios derrame en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, el don de sabiduría. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo así soy y así me voy a morir, o yo así nací y a mí nadie me va a cambiar, o yo así pienso y ninguno me va a quitar ese pensamiento, y entonces no están dispuestos a cambiar, ¿verdad? Si hay otras formas en las que se pueden hacer las cosas. Por eso dice Pablo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Santo. Vivo, que quiere decir que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar de nuestra vida loca, como dicen los cantantes esos, ¿verdad? Como dice la cantante que... Y hay mucha gente que dice, ay, me encanta la vida loca. La vida loca, eso solo trae destrucción. Después trae dolor y sufrimiento, ¿verdad? Tal vez en el momento lo pasan bien, pero después vienen las consecuencias del No es que la pasan bien, si primero tienen que emborracharse primero para poder ellos, decir. Porque la vida loca incluye drogas, incluye todo eso. Muy bien. Tenemos unos ejemplos aquí bíblicos del don de sabiduría, que vamos a ver ahí en la página 4, ¿verdad? Ejemplos bíblicos del don de sabiduría. Y como ya sabemos, el ejemplo que nosotros sabemos siempre es el ejemplo de Salomón. Sí, Salomón fue el primero que pidió sabiduría. Todos dirían, este tan tonto que es. Yo le hubiera pedido riquezas. Porque la gente piensa que los que tienen mucho dinero es feliz. Y no es feliz. Tal vez tiene más presiones que el que no tiene nada. Sí. Porque aquel, para mantenerse en la calidad en la que vive, tiene que sujetarse a seguir a ciertos modelos de vida, ¿va? Que en estos tiempos incluye siempre fiestas, incluye siempre borracheras, incluye drogas, incluye tantas cosas, y teniendo dinero para pagarse sus drogas o sus cosas, piensan que ya son triunfadores en la vida. Lo que son fracasados totalmente, ¿verdad? Pero veamos pues algunos ejemplos bíblicos del don de sabiduría. En 1 Reyes 3:28 Sí.
se nos habla de Salomón. Sí. Nosotros, hermanos, ahí ustedes pueden buscar toda la historia del rey Salomón en estos capítulos de Primera de Reyes, número 3. Y solo les voy a mencionar del capítulo 3, versículos 13 al 28, porque son demasiados para leerlos, pero ya ustedes saben exactamente cómo fue que fue llamado Salomón. Pero en el capítulo 4, versículos 29 y 30 nos da un poquitito así referencia de lo que se habla acerca de Salomón. Y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos una descripción, pero en los capítulos anteriores nos habla bastante acerca de cómo es que Salomón realmente Dios le dio esa sabiduría. Y más adelantito vamos a ver otro poquito más. Y la sabiduría de Salomón era tan grande que se hizo famoso en toda la tierra. Y dice mayor la sabiduría. En el 4:34, y para oír de la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de los países donde había llegado la fama de su sabiduría. La reina de Saba es la más famosa de las que llegaron solamente a tratar de oír un poquito a Salomón, de la sabiduría como de decía, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la petición de Salomón? Sí, vamos a ver, si quieren ver eso, está también en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido, esa fue la petición, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa fue la petición que le hizo realmente Salomón a Dios. Pero Dios le tuvo que llegar y darle una oferta. Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y lo que la gente normalmente pide, ¿qué cosas son? Primero, tener mucho dinero. Segundo, vivir muchos años. Tener poder también. Y tener poder. Y entonces Dios le dijo, escoge pues. Y Salomón escogió algo que tal vez Dios no se lo ofreció entre las alternativas, sino que le dijo, dame sabiduría. Y Dios le dijo, ¿por cuánto pediste sabiduría y no dinero ni larga vida? Las 3 cosas te serán concedidas. Porque tu Dios vio en Salomón una persona que sí realmente estaba bien centrada. Sí, lo que acabas de decir tú. Ahora, ¿cómo recibió Jehová la petición de Salomón? ¿Verdad? Como no pidió oro, plata, no pidió posesiones, ni pidió tampoco realmente bienes ni nada. Dice en el 10 que agradó delante del Señor la petición que Salomón le hizo. Qué importante es agradar a que nuestras peticiones agraden al Señor. Porque si Él se agrada de lo que estamos pidiendo, probablemente nos lo va a dar. A lo que les agrada es cuando nosotros pedimos tonterías, ¿va? Pedimos mal, dice, ¿va? Pedimos mal. Nuestros propios beneficios. Y la sabiduría de Salomón se comenzó a manifestar cuando le fueron presentadas aquellas mujeres que estaban peleando por el niño que se había muerto. Sí, esa fue la mayor, cómo se dio a conocer delante del pueblo también, ¿verdad? Cómo resolvió ese problema Salomón. Sí. Pero también hay otros casos. Vamos a presentar 3 o 4 casos, tal vez 3, de personas que tuvieron el don de la sabiduría. Vamos a hablar ahora del Daniel, el siervo de Dios, del Dios viviente. Dice que era descendiente de la familia real del rey David. Y le tocó vivir un tiempo muy difícil. Sí. Muy difícil porque Israel se había portado tan mal que Dios decidió desarraigarlos, sacarlos de su nación y enviarlos como esclavos
allá con los babilonios. Con los babilonios. Y entonces, pues, fue escogido, él fue escogido Ujú. por instrucciones del rey Nabucodonosor, Sí, que le encargó a su mayordomo: mira, yo quiero a los 10 más inteligentes de Israel, que me los traigas para que me ayuden aquí a gobernar, porque Nabucodonosor gobernaba el mundo entero sí. de aquel entonces. Ujú. Y él necesitaba gente leal, necesitaba gente que Inteligente pudiera también. gobernar con inteligencia. Sí. Y entonces le presentaron a Daniel Ujú. y le presentaron a los 4 hermanos, aquellos tres otros compañeros más. 3 compañeros, sí. Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué dice Daniel 1:3? Sí, este es el caso que vamos a presentar, ¿verdad? Sí, Lo que tú dijiste, así en resumen, prácticamente es lo que dijo, porque él, pues fue Aspenaz, y que era el jefe de los eunucos, y se fue entonces allá a Israel para buscar entre el linaje de los príncipes de Israel, realmente a esos muchachos que tuvieran todas esas características. Eran casi adolescentes, ¿no? Entonces, Sí. dentro de ellos, pues, escogieron a Daniel y a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, que ya sabemos que después les fueron cambiados los nombres. Y ellos fueron elegidos para residir en la corte de Nabucodonosor, con el propósito de prepararlos bien y todo en la corte, ¿verdad? sí. Ahora, ¿qué pasó con ellos mientras estaban en la corte del rey Nabucodonosor? Dice que Daniel y sus compañeros no se contaminaron con las provisiones del rey. Tal actitud le agradó a Dios y les dio, aquí viene, les dio conocimiento y les dio inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias, porque ellos fueron personas, estos jóvenes, que no quisieron contaminarse con las provisiones del rey, ¿verdad? Ellos dijeron: no, a pesar de que aquí hay abundancia de comida, vinos y todas las cosas, nosotros no vamos a contaminarnos con todo lo que hay aquí en Babilonia. Y entonces Dios les llenó de conocimientos y de inteligencia en todas las ciencias y las letras, que más adelante vamos a ver cómo fue usada realmente en la corte de Nabucodonosor. Daniel llegó en un momento en que estaba en tan alta estima por el rey del mundo en ese entonces, Nabucodonosor, que lo nombró gobernador de Babilonia y jefe de la clase instruida y sacerdotal de la corte del rey. La clave en la vida de Daniel fue su temor y obediencia a la voluntad de Dios. Era un hombre sabio, consagrado a Jehová, Dios de Israel. Aunque él estaba viviendo en otro lugar, en otro país, él estaba guardando siempre la sabiduría del Dios de Israel. ¿Qué dice Daniel 2:28? Sí, aquí le vamos a hacer un poquito de la descripción de lo que pasó con Daniel, que a muchos de ustedes, hermanos, ya saben la historia, ¿verdad? De cómo fue lo que pasó con Daniel. Y en el 2:28 pues vamos a ver lo que él dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Te recuerdan ustedes que Nabucodonosor había tenido un sueño, pero no se recordaba? Tuvo un sueño, ¿verdad? en el cual ni él mismo se acordaba. Que había soñado. Y mandó a traer a todos los sabios de Babilonia, que era la capital del mundo. Ajá. Y les dijo: bueno, yo necesito que me acuerde qué soñé, y necesito que me digan cuál es la interpretación. Y todos los sabios le dijeron a él: pues te podemos decir la interpretación, pero ¿qué soñaste? Saber. Ajá. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo Se enojó que los iba a matar a todos por inútiles. Y Daniel le mandó a decir desde lejos al rey: de la cárcel. no hagas tal cosa, porque yo sí te puedo interpretar qué soñaste y su interpretación. Y entonces Nabucodonosor aceptó escuchar lo que Daniel le tenía que decir, pero ya Dios le había revelado a Salomón qué era lo que había a Daniel, lo que había soñado el rey y la interpretación.
de tal manera que él era el hombre más sabio del mundo en ese momento. Y en respuesta tenemos en el versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esta fue la consecuencia realmente de Daniel, que no quiso contaminarse con todas las cosas del palacio del rey, y Dios le dio realmente mucha ciencia y mucho conocimiento de las cosas. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios, del Dios de Israel, fuera exaltado en la corte de Nabucodonosor. ¿Y será que nosotros que vivimos en la corte de Satanás aquí en este mundo pudiéramos tener también sabiduría como para decirle a la gente, miren ustedes lo que Dios quiere es esto y esto y esto? Pues si la voluntad de Dios la tenemos ahí en la Biblia, pero no la leemos. Pero el que es sabio, el que tiene el don de sabiduría, se va a enterar totalmente de la voluntad de Dios y está en capacidad de aconsejar no solo a los reyes, sino a todo el mundo. Sí. Reyes y no reyes, gente común y corriente, campesinos, ya sea de cada uno de ellos, personas realmente suficientes. Pero tenía unos requisitos previos que cumplir, ¿verdad? Sí. En Daniel 3, 15 al 18, ya ustedes van a ver aquí otros nombres, que son los mismos 3 muchachos aquellos que tenían los otros nombres al principio. Que andaban con Daniel. Que andaban con Daniel, que les cambiaron los nombres porque ya estaban allá en Babilonia. Y entonces aquí ya va a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les pusieron, ¿verdad? Entonces, este es el otro momento en el cual ellos también tuvieron esa experiencia, como no se quisieron postrar ante la imagen que se había hecho para Nabucodonosor, cuando iban a inaugurar la gran efigie de él. Entonces, esto fue lo que pasó. Ellos dijeron y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sí, estos eran los otros compañeros de Daniel que los habían traído de Israel a Babilonia. Pero eran del mismo calibre que Daniel. Mismo calibre. Pero el más sabio era Daniel, ¿verdad? Ajá, Pero estos eran también personas especiales que a mí siempre me ha llamado la atención que los muchachos dijeron, bueno, el Dios nuestro puede librarnos de tu horno de fuego, le dicen al rey, ¿verdad? Ajá. Pero, y si así no fuere, de todos modos, nosotros no te vamos a obedecer a vos. Ajá. Tenía un valor extraordinario y una confianza grande en Dios, ¿verdad? Y le dice, nos liberará. Y si no, sepas, oh rey, que de todos modos no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ajá. Y bueno, ¿qué dice? Y las consecuencias de qué fueron, que se juntaron pues todos los importantes ahí del reino de Nabucodonosor, porque se juntaron los gobernadores, los capitanes, los sátrapas, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder sobre ellos, sus cuerpos, ni aún dice que un cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, porque había un ángel, ¿verdad?, que los estaba protegiendo dentro del horno, ¿verdad? Así que estaba toda la corte, digámoslo así, del rey ahí, viendo lo que estaba aconteciendo. Entonces Nabucodonosor dijo, miren las consecuencias de esto, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es el mismo emperador del mundo, ¿va? Decreto que todo pueblo, nación o lengua que estaban bajo su dominio, que dijere algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es decir, Nabucodonosor estaba impresionado, como que ahora se convirtiera Mao Zedong, no Mao Zedong, sino ¿cómo se llama? El chino, ¿va? El chino que él sabe El de chino, la... como que se convirtiera Biden de los Estados Unidos, se convirtiera ¿cómo se llama el ruso? Putin. Y los musulmanes también, ¿verdad? Que son los que están alborotando el mundo. Que ellos pudieran decir, bendito sea el Señor, ¿verdad? De Israel, que nos da sabiduría para hacer cosas grandes. Así es. Y después vamos a ir rápido, ¿verdad? Que también el otro pasaje nos habla cuando Daniel, ¿verdad? Cuando lo calumniaron y todo, y lo echaron en el foso de los leones, porque Ese como fue, había sido ese fue con otro rey. Ese fue con el siguiente rey después de Nabucodonosor. Pues también los que no querían a los judíos le dijeron al rey de allí de Babilonia, que estaba reinando, que hiciera una orden de que a la hora de que sonara una señal que todo el pueblo oyera, todos se inclinaran para adorar ante el rey. Y el rey lo firmó, pero no se dio cuenta que a pesar de que él se iba a pasar trayendo a Daniel. Y Daniel no se inclinó delante del sonido de los tambores y todo eso. Y entonces le dijeron al rey y a todos sus enemigos, bueno, pues este no obedece, no es leal al reino, y tal vez era el más leal al reino. Sí. Le dijeron que lo echen al foso de los leones. Y el rey, como estaba escrito que los reyes no podían hacerse atrás de sus decisiones, pues permitió que echaran a Daniel en el foso de los leones, pero esa noche no durmió, porque él quería a Daniel. Y tempranito se levantó y llegó allá donde estaba el foso de los leones y le dijo, Daniel, ¿te ha podido proteger tu Dios al quien tanto amas? ¿Y qué le dijo? Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Y ahí vemos cómo realmente pues Dios lo libró, ¿verdad? Pero no solo eso. Ahora vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos a ver unos dos corrientitos, ¿verdad? Sí. Hechos 6, 8 al 10 habla de sabiduría en el Nuevo Testamento. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sí, pensemos quién era Esteban. Esteban no era ni siquiera un apóstol. ¿Verdad? Era uno escogido para servir a las viudas, pero que eran especiales porque estaban llenos del Espíritu Santo. Sí. Y Samuel Esteban especialmente, era un personaje muy destacado que hacía grandes señales por el poder de Dios. Y entonces, pues, lastimosamente, se llegó el momento en que fue para el imperio algo tan notable que sus enemigos lograron a tenerlo ahí delante de su tribunal que condenaba a los cristianos, y le preguntaron a Esteban pues que era la razón, ¿por qué? Porque tenían miedo de él. Y él les dijo, bueno, les dio razones, los regañó a todos, y por último dijo, cuando ya lo iban a apedrear, Dios le dio el privilegio de ver antes de morir a Jesucristo sentado en el reino de Dios, de su Padre, a la par de su Padre, cosa que nunca se había dado, y no fuera ningún personaje muy grande, sino que fueron siempre personas sabias. Y tenemos a Esteban pues lleno de gracia y de verdad,
no podían resistir la sabiduría. Es decir, el don de la sabiduría es algo que Dios puede dar en determinado momento, y al espíritu con el que hablaba. Y luego dice en Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ahora ya bajamos de reyes y estamos hablando de gente normal y corriente. Y dice, ¿quién es sabio? Porque la sabiduría hace sabio a la sencillo, gente. dice, ¿va? Sí. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la sabiduría, la mansedumbre, en lugar de dar que yo soy mejor que vos no puedes hacer tal cosa, que en la iglesia yo soy el que mando. No. ¿Cuál es la sabiduría terrenal que dice la lección, Tela? Aquí nos habla que esta sabiduría dice, pero si tienen celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿verdad? Sí. Los celos es lo opuesto de la sabiduría. Ajá. Porque la sabiduría edifica, Sí. pero los celos despiertan deseos de pelear. Es lo que lo que la gente, esa es una sabiduría puramente de la tierra, ¿no? Esa sabiduría es diabólica. Pero la sabiduría celestial dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y miren, con esto terminamos, ¿verdad? La lección con esto que nos habla aquí en los versículos 17 y 18, que es entonces la sabiduría celestial. Es una sabiduría que es de arriba, de lo alto, pero es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos. También es una sabiduría sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto que da es de justicia, y esta se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, es una actitud especial de ciertas gentes que edifican la iglesia. Sí. Los dones, pues, hermanos, vemos que todos están destinados al crecimiento de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y entonces necesitamos realmente ponernos en conexión con Dios para pedírsela, porque Él mismo nos desafía. Pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo sabiduría? Porque muchos están viendo cómo abandonan al Señor, ¿verdad? En lugar de pedir sabiduría, están pidiendo que los dejen en paz y que los dejen irse al mundo. Esa es sabiduría satánica. Satánica. O pidiendo otras cosas, ¿verdad? Pero aquí la lección nos habla de que pidamos sabiduría, que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, y Él está dispuesto a dar sabiduría a quien se la pida. Amén. Muy bien, el próximo domingo seguiremos con otro de los dones del Espíritu Santo. En esta oportunidad hablamos del don de sabiduría, que está presente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estelita, Amén. ¿nos quieres dirigir en oración? Oramos, hermanos, gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, y te agradecemos mucho esta oportunidad de estudiar este mensaje que tú nos quieres dar en esta mañana, y sobre todo, Padre, que tú nos das la oportunidad también de que pidamos sabiduría, Señor, y que si tenemos falta de sabiduría, que tú estás dispuesto, mi Dios, a dárnosla y dárnosla en abundancia, sin reproches, sin nada, así que, Dios mío, te pedimos entonces que nos ayudes a todos
Sé que todos necesitamos esa sabiduría celestial. Bendito Señor, que viene de arriba, que viene de lo alto. Y todos queremos, bendito Señor, vivir de acuerdo a esa sabiduría que viene de ti, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, bendícenos, Señor, y danos tu santa bendición en esta mañana a cada uno. Y si alguna persona no te conoce aún, Señor, pues oramos para que este sea su día de victoria, este sea su día de reconocer que te necesita a ti, Señor, como su único y personal Salvador. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres, Señor, quien murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Señor, porque sé que si alguien en esta mañana, Señor, ha abierto su corazón y ha creído en ti, Señor, y ha pedido perdón por sus pecados, tú has entrado a su vida, Señor, y sabemos que ahora es llamado tu Hijo y que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y rogamos que tú nos sigas ayudando, bendiciendo y que muchas almas puedan ser ganadas, Señor, para ti, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vemos el próximo fin de semana, hermanos, con otro de los dones especiales para la gloria de Dios. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.